Buenos días con todos, nosotros somos del grupo número 3 y el día de hoy hablaremos acerca de las comitancias, las incomitancias y también acerca de los síndromes alfabéticos. Para esto realizaremos una breve introducción acerca de los estrabismos. Un estrabismo es la pérdida del paralelismo de los ejes visuales con alteración de la visión binocular. También se los reconoce como aquellas desviaciones manifiestas o evidentes que no son compensadas por el mecanismo de fusión. Este es un problema muy frecuente en niños, afecta del 2 al 5% de la población preescolar. En ocasiones la desviación no se aprecia con facilidad, pero en casos muy severos ocasiona problemas tanto estéticos como de visión. Es importante mencionar que la ambliopía es la consecuencia más importante del estrabismo y su tratamiento tiene que ser prioritario. Entre las causas vamos a encontrar parálisis musculares causadas por estrabismos paralíticos congénitos o adquiridos, causas esenciales o idiopáticas que son las más frecuentes. Estas son causadas por alguna afectación del sistema motor ocular y son de origen desconocido. Las refraccionales son provocadas por alguna alteración en la relación acomodación-convergencia. Tenemos por interferencia sensorial, que quiere decir que cualquier lesión que impida una correcta agudeza visual puede interferir el correcto desarrollo del equilibrio oculomotor. Y las mecánicas, que son generalmente por las anomalías en los músculos. Vamos a tener alteraciones tanto sensoriales como motoras. Entre las alteraciones sensoriales encontraremos a la diplopia. ¿Qué es la diplopia? La diplopia es un fenómeno binocular que consiste en la visión doble de algún objeto. Vamos a tener la confusión, y esta se produce ya que en la fobia del ojo fijador reciben la imagen del ojo fijado, pero en la fobia del ojo desviado se percibe otra imagen. La supresión, que consiste en la inhibición de las áreas de la retina del ojo desviado en la que se desarrolla la diplopia y la confusión, de forma que el cerebro deja de percibir la imagen del ojo desviado. También vamos a tener la correspondencia retiniana anómala. ¿Qué queremos decir con esto? Que consiste en una nueva correspondencia espacial de la fobia del ojo fijador con el punto extrafobial del ojo desviado, en el que se proyecta la imagen fijada por la fobia de forma que ambos adquieren el mismo valor de localización. Y las alteraciones motoras que vamos a tener son contracturas y déficit musculares. Para detectar una posible desviación se pueden realizar varios test de motilidad ocular, tales como el de Hirschberg, que es el encargado de fijar el reflejo de la luz en la córnea, y así veremos si nuestro paciente tiene alguna desviación o no. Otro es el Cover Test, que es uno de los test más empleados. El Cover and Cover nos permitirá ver el tipo de desviación de nuestro paciente, es decir, si es una foria o una atropia, y el Cover Test alternante nos ayudará a diferenciar la dirección de la desviación. Los prismas de Krimsky son utilizados para el Cover Test con prismas. Estos nos ayudarán a medir la magnitud de la desviación y con esto centraremos el reflejo corneal. Por otro lado, tenemos al test de las versiones. Nos ayudarán a evaluar los movimientos binoculares y observaremos si los ojos de nuestro paciente se mueven de forma sincronizada y simétrica. Al realizar el test de las versiones es necesario realizar algún cuadro de miradas. Ahora hablaremos de los movimientos extraoculares y del papel que cumplen en la posición de mirada. Los movimientos oculares se producen gracias a nuestros músculos extraoculares. Existen 4 rectos y 2 oblicuos. Los rectos superior, inferior, medial y lateral, y los 2 oblicuos, el oblicuo superior y el inferior. Posiciones de mirada. Los músculos extraoculares nos ayudan a que nuestros ojos tengan posiciones de mirada. La primaria, derecho al frente, cuando el ojo mira a un punto fijo hacia el horizonte. Secundaria, la elevación,
la depresión, la aducción y la abducción. Y por último, las oblicuas, que es la incicloducción y la excicloducción. Podemos realizar un cuadro de posiciones de mirada que nos permita medir las desviaciones de cada movimiento ocular, con el fin de ver si existe algún estrabismo comitante o incomitante. Comitante. El ojo desviado acompaña al ojo fijador en todas las direcciones del movimiento. La incomitante, el ángulo de desviación no es igual en todas las posiciones de la mirada. Síndrome alfabético. Son desviaciones incomitantes que presentan diferencias entre la magnitud de la desviación en las posiciones de mirada, ya sea superior, de frente o hacia abajo. Estas incomitancias las podemos encontrar en distintos ejes, ya sea en el meridiano horizontal, en el meridiano vertical o en los oblicuos. Los más frecuentes son el síndrome en A, en B, en X y en Y. A continuación vamos a hablar sobre el síndrome en A. Antes de hablar sobre el síndrome en A, vamos a conocer las posiciones de mirada. Mirada hacia arriba, supraversión. Posición de mirada primaria, mirada hacia el frente. Y mirada hacia abajo es infraversión. Síndrome alfabético en A. Es uno de los más frecuentes con el síndrome alfabético en B, y estos se producen por una hiperfunción o paresia de los músculos oblicuos. Tenemos que saber que la hiperfunción es el aumento de la función normal de un órgano, en este caso los músculos, y una paresia es la ausencia parcial de movimientos voluntarios. Las causas del síndrome en A son disfusión de los músculos oblicuos, trastornos neurológicos, infección por algún virus, traumas craneales y tumores. En el síndrome alfabético en A, los ejes oculares convergen más en miradas superiores o divergen en las miradas inferiores. También tenemos que tomar en cuenta que las incomitancias siempre es superior a 10 dioptrías prismáticas, como podemos observar en la imagen. En el síndrome alfabético en A, las desviaciones de endo se incrementan hacia arriba, mientras que las exo lo hacen hacia abajo. Y su clasificación son tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1, en la supraversión siempre va a ser orto. En la posición primaria de mirada va a haber una exotropia intermitente. Y en la infraversión va a haber una endotropia intermitente mayor. En el tipo 2 tenemos una endotropia intermitente en supraversión. En posición primaria de mirada va a ser orto. Y en la infraversión va a ser una exotropia intermitente. En el caso del tipo 3 tenemos una endotropia intermitente mayor en la supraversión. En la posición primaria de mirada vamos a encontrar una endotropia intermitente y en la infraversión va a ser orto. Buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre otra de las formas de incomitancia alfabética. Este es el síndrome en X. El patrón en X sucede cuando los ejes oculares divergen en ambas posiciones de mirada, tanto en mirada superior como en mirada inferior, más en posición primaria de mirada. Las hiperfunciones del oblicuo inferior o superior son las causantes de este síndrome en X. También es causado por el músculo recto lateral que se encuentra muy contraído. En los síntomas hablamos de diplopia y astenopia. En los signos, levantamiento o inclinación de la barbilla y posturas compensatorias de cabeza. Sobre el tratamiento, si está dado por hiperfunción de los oblicuos, por otros factores o la combinación de ambos, no se hace ningún tipo de técnica quirúrgica, solo se corrige la desviación horizontal. En ciertas circunstancias, al realizar algún tipo de cirugía,
nos permite mejorar el paralelismo ocular y así reducir o eliminar la visión doble. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre el patrón o el síndrome alfabético en B. El patrón en B se caracteriza por la convergencia de los ejes oculares en mirada inferior endo y divergencia de los ejes oculares en mirada superior exo. El síndrome en B es una desviación horizontal que es más convergente en la mirada hacia abajo que en la mirada hacia arriba y es más evidente cuando la hiperfunción es bilateral y es de menor grado cuando coexiste con una desviación vertical disociada. Existen múltiples causas que provocan el síndrome en B. Las más frecuentes de secundaria la hiperfunción primaria o secundaria de los oblicuos inferiores, seguida por el síndrome de Duane, acompañado de alteraciones estructurales de la órbita, como podemos encontrar las fasias mongoloides, que es una hiperplasia de los huesos malares, inclinación hacia arriba de las fisuras palpebrales, entre otras cosas. A la derecha podemos encontrar un cuadro de la etiología del síndrome en B, donde podemos encontrar asociados con hiperfunción de los oblicuos inferiores, donde podemos encontrar asociados con una pseudo hiperfunción de los oblicuos inferiores, donde encontramos el síndrome de Duane, y no asociados a hiperfunción de los oblicuos inferiores, donde encontramos el síndrome de Moebius, síndrome de Brown y recto externo tenso. Bueno, a continuación vamos a ver un poco de estos patrones. Podemos decir que un paciente con endotropia en B es cuando el grado de desviación es mucho mayor en mirada inferior que en mirada superior. Podemos ver que incluso está casi normal, mientras que una exotropia en B es cuando el grado de desviación es mayor en mirada superior que en mirada inferior, como podemos ver en la imagen. La diferencia entre mirada superior e inferior en caso del patrón en B debe ser mayor a 15 dioptrías, debido a que cuando las personas elevan su mirada, los ojos tienden a desviarse un poco hacia el lado temporal, tomándose como criterio de clasificación la aparición de incomitancias superiores a 15 dioptrías. En los casos unilaterales suele mostrar un poco el patrón en B, mientras que en los casos bilaterales es totalmente visible un patrón en B. Se debe tener en cuenta, antes de diagnosticar algún tipo de síndrome alfabético, se debe precisar una diferencia angular entre las posiciones extremas de supraversión e infraversión, considerando un mínimo de 5 grados en el síndrome en B. En el síndrome en B tenemos un subtipo que es el síndrome en Y. Gracias. A continuación les voy a presentar el síndrome alfabético en Y. Síndrome alfabético en Y. Incomitancias alfabéticas. Síndrome en Y. La desviación es más en exo hacia arriba e igual a la imposición primaria de mirada inferior. Este caso se identifica más con la medida en una posición excesivamente superior con una incomitancia vertical. Los sujetos normales aparecen mayor divergencia debido a los músculos mecánicos creados por las fascias y los músculos. Síndrome en Y, en el que la menor convergencia relativa o mayor divergencia relativa la encontramos en la mirada arriba con relación al centro y abajo, que se mantiene con el mismo ángulo. El mecanismo de aparición de los síndromes alfabéticos puede explicarse por trastornos de 3 grupos musculares: rectos horizontales, rectos verticales, oblicuos. Los oblicuos de más importancia en la aparición principalmente o hiper o hipoacciones. Oblicuos inferiores. La hiperacción provoca un aumento de la divergencia en elevación. La hipoacción genera el efecto contrario. Oblicuos superiores. La hiperacción causa un aumento de la divergencia en la mirada inferior. Tratamientos. Cirugía. Se usa para cortar, alargar o cambiar la posición de uno o más de los músculos con eficacia, permitiendo la alineación correcta de ambos ojos. Tiende al fortalecimiento de algunos músculos y el debilitamiento de otros, para cambiar su fuerza activa sobre el globo ocular.
Otro tratamiento serían los prismas, que cambian la dirección de la luz y por siguiente las imágenes, lo que provoca el cambio de la posición del ojo. El tratamiento precoz del estrabismo en la infancia para reducir las posibilidades de ambliopía y problemas de percepción a la profundidad. La oclusión es la terapia más importante para los niños que tienen una ambliopía. Un parche se pone sobre el ojo normal o para forzar el ojo ambliope, con el objeto de que su visión mejore y se iguale. Generalmente la cirugía para la alineación se demora hasta que la visión del ojo ambliope sea restablecido y estabilizado. Y eso sería todo por el video de hoy. Que tengan un buen día.